hermanos en esta tarde. Para nosotros pues es un día tan especial. No sé si aparece en las pantallas el título. ¿Qué dice ahí? ¿Quieren saber cuáles son esos 5 aspectos? Yo vengo a leer, a compartirles lo que la palabra del Señor dice. Y conforme vamos a ir entendiendo, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, primer aspecto, ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Siéntense, hermanos, por favor. La dureza es lo contrario de la sensibilidad. La dureza es lo contrario de la docilidad. La dureza es lo contrario de la ternura. La dureza es un aspecto que fácilmente puede entrar en el corazón de los creyentes. La dureza, sin darse uno cuenta, puede entrar poco a poco, poco a poco. Ustedes se han dado cuenta cómo se endurece el barro. Los que saben, el barro no se endurece así de repente, no, es un proceso. El barro se va endureciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco se pone duro, duro, duro. Ya cuando está duro, pues lo meten en el fuego para que se ponga mucho más duro todavía. Si después del fuego, en el fuego no se quiebra, pues sale útil para muchas cosas, pero parte de esos utensilios de barros que fabrican se quiebran en el fuego, precisamente se fracturan. Pero en esta mañana me interesa compartir con la iglesia, con todos los que nos están escuchando. Hermanos, la dureza es un aspecto tan delicado en la vida de una persona. La dureza puede entrar fácilmente en el corazón sin darse uno cuenta. La dureza puede llegar a formar parte de la vida de una persona sin darse cuenta. Pero para que eso no se dé, o para que nosotros podamos evaluar que nuestro corazón sigue sensible, sigue dócil a la voz de Dios, podamos entonces entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice de esta forma: y Cristo en los días de su carne, o sea, estamos hablando hace más de 2020 años, donde Él literalmente dice la palabra que fue tentado en todo, en todo. Cristo en los días de su carne ofrecía el primer aspecto, ¿cómo dice? Ruegos. ¿Cómo poder ver que alguien sigue siendo dócil? Que alguien de verdad sigue delante de Dios con esa... ¿Saben ustedes, hermanos, que esta actitud o este espíritu, esta forma de ser dócil ante Dios, de ser uno
la forma en que uno lo puede manifestar es a través de ruegos. Ruegos es algo donde es un espíritu que tiene que ser en la vida de uno. Me llama la atención cuando yo estaba reflexionando sobre esto. Fácilmente, hermanos, uno puede convertirse en una persona en ordenar o ser una persona que le gusta mandar, exigir. Por ejemplo, les voy a poner una cuestión que me tocó que vivir hace mucho tiempo. Nos encomendaron que abriéramos las ventanas de la iglesia, el monitor y todo eso. Nos encomendaron, solo que pusieron un responsable del grupo, y el responsable del grupo, pues, éramos 5 muchachos, que se me olvida que como al mes o a los 2 meses más o menos, nos dijo nuestro encargado inmediato, nos dijo: bueno, yo soy el jefe de ustedes, así es que tienen que hacer lo que yo les diga. Pero empezó a mostrar en su espíritu que le gustaba mandar. Hace esto y vuelve lo otro, ¿y qué pasó? Y una cuestión así, ya de estar mandando. Ese de mandar, de ser, de querer estar sobre todos los demás, es una cuestión extraña dentro de la vida de una persona, pero eso es tan peligroso. Eso es tan peligroso porque cuando alguien empieza a entrar la dureza en su corazón, se convierte en una persona en ser mandón. Le gusta estar ordenando. Pero cuando alguien ruega, porque este es el tema, ¿no? El primer aspecto en la vida de nosotros, ruegos. Eso de rogar, pensemos, ¿cómo podría usted evaluar si en su corazón es dócil ante la voz de Dios? Si usted es una persona que de verdad sabe humillarse ante Dios, con la forma, usted lo puede ver con su forma de tratarse con los demás. Pensemos si usted tiene trabajadores a su responsabilidad. Vea cuál es su trato para con los demás. Alguien podría decir: bueno, yo no tengo trabajadores. Vea entonces cómo trata a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo trata a sus hijos? Si usted me dice: yo no tengo hijos, vea entonces cómo se relaciona con los demás. ¿Usted es de aquellas personas que ruegan? ¿O usted es de aquellas personas que dice: hágame esto, porque por eso le estoy pagando? Hombre, no. Esa es la forma de ser en el mundo. Ese espíritu en la vida de nosotros como creyentes, en ser personas que debemos de rogar. Si usted espiritualmente, usted en su relación con Dios, usted es una persona que ruega, lo va a manifestar afuera con los demás. Seguro, lo va a manifestar. Si usted necesita algo, va a manifestar lo que tiene dentro. Va a rogar, porque es su forma de ser, es su espíritu. Pero si usted es de aquellas personas que le gusta así mandar, pues lo va a manifestar porque es un espíritu. Y quiero poner el primer ejemplo para que podamos entender en el libro de Filemón. Está antes de Hebreos, está Filemón, para que lo ubiquen inmediatamente. Capítulo 1, versículo 8. Voy a leer rápidamente para aprovechar al máximo el tiempo. Por lo cual,
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí está hablando el apóstol Pablo, para mandarte lo que conviene, más bien, ¿cómo dice? Qué bonito, ¿ah? Cómo lo manifiesta el apóstol Pablo, su espíritu, o sea, su forma de transmitir, su forma de comportarse, su forma de hablar con los demás. Aquí se lo está diciendo a Filemón, precisamente. Filemón fue un hermano dentro de la iglesia con una capacidad económica bastante alta, bastante, ¿qué les diría? Bastante bien. Entonces viene el apóstol Pablo y le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo estaba en la cárcel cuando se escribió esto, prisionero de Jesucristo. ¿Cómo dice ahí? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviártelo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino mucho más ahora, más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así que si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, que siendo un hombre que ha trabajado mucho en la obra, que ha ayudado a muchas personas, que ha ayudado espiritualmente a muchas personas. Eso del rogar, hermanos, es un espíritu. Es un espíritu. Como el ser uno mandón también es un espíritu. Cuando alguien es un mandón, da miedo su mal carácter, da miedo su presencia, da miedo su llegada. Por eso de que en el mundo tienen que buscar capataces, ¿verdad? Para que infunda miedo, temor a la gente. Pero dentro de este camino, dentro del Evangelio, usted quiere ver si usted es una persona que ruega, pues lo va a manifestar en su espíritu en todo lo que hace. Ahora veamos, porque este es un ejemplo que lo manifestó el apóstol Pablo en su relación con los demás, con las personas. Su espíritu lo revela. Ahora ante Dios, vean ustedes lo que hace el apóstol Pablo, ya en la intimidad ante Dios. Dice de esta forma, no el apóstol Pablo, sino que dice en el Salmo 8, Salmo capítulo 6, aquí es David. Salmo capítulo 6, versículo 8. Apartaos de mí todos hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová, ¿qué dice ahí? Ha recibido Jehová, ¿cómo dice?
Nuestra relación con Dios, hermanos, ¿saben cómo tiene que ser? Con ruegos. Porque hay peticiones que Dios no las contesta. Hay muchas razones por qué Dios no contesta muchas veces. Pero una de las razones que Dios no contesta es por la forma en que uno se acerca a Dios. Hay personas que se acercan a Dios de una forma con insolencia, exigiendo. Hay personas que se acercan cuando hacen sus oraciones. Señor, como en tu palabra está escrito y tiene que cumplirse, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas. Así es que te pedimos que se cumpla tu palabra. No, por eso Dios cierra sus oídos. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, ¿a cuántos quieren que Dios los escuche? Utilicemos los ruegos. ¿Ya? Si usted quiere que Dios lo escuche, ruegue. Eso es todo. Rogar. Leo otro pasaje. En el libro de Daniel, capítulo 9. Ahora voy a leer en el versículo 17. Aquí ya se expresa el profeta Daniel. El salmo que leímos lo escribió David. Dice que Dios se agradó tanto de él que David rogaba. Dice que ha escuchado Dios la voz de sus ruegos. Ahora dice aquí Daniel capítulo 9 versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. A eso se llama ruegos, oigan. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti. ¿Qué dice ahí? Confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, oye Señor, oh Señor, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Logra usted percibir en este pasaje aquel sentimiento de necesidad? Sí, ¿verdad? Se percibe, se siente aquella necesidad cuando el profeta Daniel fue a prostrarse ante Dios. Él, al darse cuenta de todas las ruinas, de todos los desastres, de todos los fracasos que estaban viviendo precisamente, viene el profeta Daniel y ora por su pueblo, ora por Israel. Y viene él y dice de esta forma: Señor, vamos a elevar ante ti, Señor, nuestras oraciones, nuestros ruegos, no confiando en nuestras propias justicias, Señor, sino que confiando en tus muchas misericordias. Se percibe en el sentimiento de esta oración. Saben ustedes, hermanos, quiero decirles a todos en esta mañana, cuando usted ora ante Dios y va con ese espíritu de ruego, por eso es de que Dios lo responde así, ¿verdad?
Por eso es de que Dios lo contesta. Por eso es de que Dios se acerca y Dios seguramente lo va a llenar de su presencia. Lo va a llenar de su espíritu. ¿Por qué razón? Porque usted y yo llegamos ante Dios para rogar. Entonces, hermanos, el primer aspecto que podemos ver cuando alguien es dócil ante Dios, ruega. Sus ruegos. Por eso dice Cristo en los días de su carne, Cristo triunfó, Cristo derrotó lo malo, Cristo derrotó el pecado, Cristo derrotó al diablo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? El ejemplo que Él dejó con su vida para usted y para mí, aquí está, y es lo que estoy leyendo en esta mañana con ustedes. Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos. Otro aspecto, ¿cómo dice? Súplicas. El otro aspecto de súplica es, leamos en el libro de los Salmos siempre, capítulo 30. Súplicas es lo que dice aquí precisamente en el Salmo capítulo 30, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice David. Este le pasó a él literalmente. En mi prosperidad dije. ¿Cómo dice ahí? Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro. ¿Y qué dice? Oiga lo que le sucedió a David. Aquí es un ejemplo tan impresionante. Dice, en mi prosperidad dije. ¿Cómo dice ahí? No seré jamás removido. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando a uno le va bien, cuando a uno le va bien económicamente, cuando no tiene uno problemas, cuando usted tiene muchos privilegios, cuando usted sirve aquí, cuando usted sirve por allá, cuando usted está pero como quien dice, está pero se siente re bien. Usted dice, gracias a Dios, hoy sí, todo me está yendo bien. Peligro, cuidado, porque ahí sí hay peligro para la vida de uno. David le pasó esto. En mi prosperidad dije, jamás seré removido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando a uno le está yendo bien, el corazón fácilmente nos puede engañar, hermanos. Uno puede decir, qué lindo, qué bonito, cómo Dios me respalda, cómo Dios... Algunas veces cuando hemos ido a predicar en las campañas, a veces hay personas que dicen, mire usted, gracias por ese mensaje que nos trae. Qué lindo, nunca hemos oído ese mensaje. Yo en lo personal les digo, hermanos, ¿sabe cómo miro yo eso? Un peligro para mi vida. De verdad, se los confieso, un peligro. ¿Por qué razón? Porque fácilmente uno puede decir, qué lindo, nos está yendo bien, que gloria a Dios, que Dios nos está respaldando. O eso está como cuando a usted le va bien en todo. Usted puede decir, gracias a Dios, yo aquí estoy en la música, estoy en la sala cuna, cuido baños, presido en el campo, doy enseñanzas. Está bien, sirva, pero cuidado con la dureza en su corazón, porque fácilmente uno puede descuidar esa relación tan íntima, tan cercana con Dios, que fácilmente el corazón de uno se puede endurecer, y a un corazón endurecido, hermano, ya no acepta fácilmente uno una recomendación, una llamada de atención, una exhortación. Y cuando el corazón de uno se empieza a endurecer, ya no hay entonces súplicas, como dice aquí. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová,
Con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice que escondió Dios su rostro y fue turbado. Escondiste tu rostro y fui turbado. Ahora, ¿qué hay que hacer? A ti, oh Jehová, ¿cómo dice? Clamaré al Señor. ¿Qué dice? Va tan ligado al principio, al primer ejemplo que les puse. Suplicar. Suplicar es llegar, buscar el favor. Eso debe de seguir en nuestras vidas, hermanos. Usted y yo, que militamos en este camino, usted que quiere llegar al final de la carrera, usted que quiere ver a Dios un día, usted y yo que queremos entrar al cielo un día, hermanos, en nuestra vida nunca debe de faltar los ruegos y las súplicas. Las súplicas. Porque si nosotros dejamos de suplicar, hermanos, fácilmente nos podemos quedar parados, nos podemos quedar en stand-by. Ya no hay súplica, ya no. Pareciera que fuera normal las cosas malas que brotan en la vida de uno. No, hay que suplicar. Otro aspecto, el tercer aspecto, ¿cuál es? ¿Cómo dice? Cuando hablamos del gran clamor, cuando es clamor, bueno, el clamor se puede entender de muchas formas. El clamor se puede entender como cuando están gritando, ¿no? Se oye un clamor, se oye, o sea, se oye así las expresiones fuertes, ¿no? Como por ejemplo cuando el Señor Jesús fue crucificado, dice que la turba, la multitud gritaba, crucifíquele, o sea, a eso se llama clamor, hay expresión en alto, ¿no? Hay expresión en alta voz. Ahora se los quiero decir de esta forma porque también clamor es ruegos, solo que alzando la voz, buscando ayuda. Eso también, pero les quiero tocar el primer aspecto de lo que es el clamor. Es precisamente la alabanza. Las expresiones que uno tiene para Dios. Esa expresión que uno tiene como niño, que sale del corazón nuestro para Dios. Usted viene, clama, usted dice, Señor, bendito seas. Si usted expresa para Dios aquello. Cuando la dureza entra en el corazón de una persona, ya no clama. Ya no. Y va por lo que algunas veces he visto. Si lo puede mejorar, hágalo, hermano. Algunas veces cuando los que presiden dicen, vamos a orar, hermano, vamos a invocar a Dios, vamos a adorar a Dios. Algunas veces he visto jóvenes, he visto niños, hermanas, hermanos, que doblan sus rodillas en la silla. Sí, doblan sus rodillas en la silla y doblan sus rodillas y se quedan callados. No lo he visto una vez, lo he visto muchas veces. Y el que está dirigiendo, está orando, está dándole gloria a Dios. Y cuando dice, amén, hermanos, pongámonos de pie, ahí se levantan los hermanos. Y no hubo nada. No hubo una expresión de alabanza a Dios. No todos, pues, pero también he visto que hay hermanos que vienen, doblan sus rodillas, levantan sus manos y dicen, Señor, gracias, porque disfruto tu misericordia hoy, Señor. O sea, hay clamor en sus vidas. La buena pregunta es, ¿usted es así, hermano? ¿O usted es de aquellos hermanos que se duermen? Así, con mucha tristeza tengo que reconocerlo. Hay quienes que se duermen. Así se quedan, pero
Alguna vez me pongo a pensar que sería mejor decirles, hermano, hombre, venir a dormir en una silla es tan incómodo. Mejor vaya a dormir a su cama, de verdad, que sería un poco más provechoso. Vaya a dormir a su cama, pues ya cuando se le quite el sueño, pues regrese, si aquí lo esperamos. Y no que en una silla, incómodamente, tener que estar sufriendo. El clamor en la vida de los hijos de Dios debe ser tan real como lo fue en la vida de Cristo Jesús, hermanos. Ofrecía ruegos, súplicas, pero agrega y dice gran clamor. Gran clamor es como cuando usted dice, tengo un gran dolor de cabeza, dice usted, ¿qué está dando a entender? Que es tan fuerte aquello, ¿ah? Cuando usted dice, tengo un gran cansancio, como quien dice, usted está dando a entender que es grande aquello, ¿no? Pues dice que el Señor Jesús con gran clamor, o sea, el clamor entonces es la expresión que sale de nuestro corazón a Dios. Ya. El Señor Jesús le pasó así un día. Dice que estaba ante la multitud y el Señor Jesús dice que levanta sus ojos al cielo y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice. Es la expresión de alabanza, de adoración a Dios. Pero también es la expresión de buscar ayuda. El gran clamor es la expresión de buscar ayuda, como quien dice, es un grito de necesidad. Ese es el otro aspecto del clamor. ¿Qué ejemplo podría ponerles? Eso está como cuando usted mira que se cae un niño, ¿no? O cuando se cae su hijo. Se resbala y se cae. ¿Qué hace aquel niño? Aquel niño, ¡ay! Inmediatamente, ¿qué hace usted? Va que llega uno corriendo, ¿ah? ¿O no? Llega uno corriendo y le dice, dame la mano. Y usted viene y lo levanta. Le extiende la mano y lo levanta. ¿Por qué? Porque aquel niño pegó un grito de necesidad, un grito de aflicción, un grito de dolor porque se cayó. El otro ejemplo que les podría poner es, dice la palabra del Señor que un día el Señor Jesús iba caminando sobre las aguas, ¿se recuerdan? Dice que iba caminando sobre las aguas y viene el apóstol Pedro, uno de sus discípulos, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dijo. Y el Señor le dice, ven, le dijo. Dice que el apóstol Pedro se tiró de la nave, del barco, se tiró. Y cuando se tiró, empezó a caminar sobre las aguas. Y cuando empezó a caminar y se dio cuenta que el agua debajo se movía. Y sus pasos así sobre el agua, literalmente. Y él, siendo un hombre con experiencia en el mar, siendo un hombre con experiencia que era un pescador, se dio cuenta que eso no era normal. Caminar sobre las aguas, dice que empezó a hundirse. Cuando empezó a hundirse, ¿sabe qué dijo? A eso se llama clamor. ¿Sabe cómo dijo, verdad? ¿Cómo dijo? Sálvame, Señor, que perezco, dijo. Dice que inmediatamente el Señor le extendió, como buen padre, le extendió la mano, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? Le dice. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? ¿Cuántas veces ha llegado su clamor ante Dios? Porque usted se está hundiendo en cosas donde no debería de estarse hundiendo. Al contrario, se está hundiendo, pero se está tratando de esconder, se está tratando de aparentar que nada está pasando.
bien, está pasando algo, se está hundiendo, pero el problema es que no quiere reconocer. Hombre, haga como el Señor, haga como el apóstol Pedro. Señor, me hundo, Señor. Que no te hundas en tus debilidades, que no te hundas en tus prisiones, que no te hundas en el mundo, que no te hundas en los vicios, que no te hundas en esas malas amistades, que no te hundas en tus fracasos. No, hombre, extiéndale la mano, pegue ese grito de ayuda, eso se llama clamor. Porque el Señor Jesús vivió ese triunfo, vivió esa victoria, porque dice que Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas, pero dice con gran clamor. ¿Y qué más dice? El otro aspecto, cuarto aspecto, entonces lágrimas. Dice aquí, lágrimas. Segunda de Reyes, quiero ponerles este ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Ya lo tienen? Segunda Reyes, capítulo 22. Tal vez antes de leerlo, porque la lectura es bastante larga, pero no quisiera leerlo todo, solo quiero hacerles un poquito de historia que estaba pasando aquí. Resulta de que el templo, habla precisamente del rey Ezequías. El templo, los judíos lo descuidaron demasiado, lo abandonaron. El templo donde moraba Dios, donde Dios se manifestaba, se revelaba, donde iban a adorar a Dios, lo descuidaron. Otros reyes que antecedieron al rey Ezequías lo descuidaron de una manera tan impresionante, a tal punto que aquella casa se empezó a llenarse de telas de arañas. Aparte de eso, que se empezaron a agrietarse las paredes, se arruinó. Viene entonces el rey Ezequías, inspirado por el amor a Dios. Viene él y se da cuenta de que había un abandono dentro de su pueblo. Aparte de que el templo de Dios estaba abandonado, estaba descuidado. Vienen, nombran entonces algunos obreros, maestros, para poder reparar aquella casa. Dice que nombran carpinteros, albañiles, personas que sabían aquel oficio. Y cuando les entregaron una buena parte de la plata, del dinero, para poder comprar lo que necesitan, y empezaron a hacer la revisión de toda aquella casa, resulta que empezaron a encontrar que aquellas paredes agrietadas, y dentro de lo rajado que estaba aquella pared, los reyes que antecedieron la palabra de Dios, el rollo que era leído los días sábados entre ellos, ya no le dieron importancia, más alguien lo enrolló y lo dejó metido dentro de las grietas. En eso viene los que estaban revisando la casa. Antes de empezar a sellar, se dieron cuenta que estaba metido el rollo ahí. Y cuando lo agarraron, se lo entregaron al maestro de obras. Y se lo entregaron después al sacerdote. Y el sacerdote viene, se lo fue a entregar al rey Ezequías. Y el rey Ezequías pide que se le lea ante él qué decía ahí. Y resulta de que lo que había ahí escrito eran juicios de Dios por lo que había hecho aquel pueblo. Y oigan lo que sucedió. Ahí sí me interesa leer en el versículo 14. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Hicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda,
mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Harás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así, ¿quién? La profetisa, ¿verdad? Y ella les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgasteis tus vestidos. ¿Y qué más dice ahí? En mi presencia. ¿También qué dice? Llorar entonces es lágrimas. Dice que Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor. ¿Y qué más dice? Lágrimas. Es interesante, las lágrimas o el llorar. Se puede llorar fácilmente por enojo, se puede llorar, ¿no? Especialmente los adolescentes. Hay señoritas que cuando se enojan y se les mete el diablo, se les mete el berrinche, pero vienen y se enojan y la forma de desahogarse es llorar. Así pasa, eso lo he visto, no estoy inventando lo que estoy diciendo. O es como una mujer cuando lo regañan en su casa, viene para poder desquitarse, mejor se pone a llorar. Pues es una forma de hacerlo, ¿no? Pero también se puede llorar de alegría, ¿no? Sí, se puede llorar de alegría. También se puede llorar porque de tristeza se puede llorar, de alegría, de tristeza se puede llorar para provocar algo en alguien, ¿no? Hay mujeres que para poder sacarle un beneficio, algo a su marido, no, sí, dale. Y sí, por favor, y se ponen así hasta que empiezan a llorar, va. Está bueno, pues, le dice. Así pasa. Sí, o sea, eso que les estoy diciendo, no me lo han contado, yo lo he visto, he oído, o sea, pasa tantas veces, pero esa es una forma de llorar. Si no, recuérdense ustedes que le pasó un día al apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, cuando iba para Jerusalén, dice que el profeta Agabo llegó con el apóstol Pablo y le sacó el cinto que llevaba el apóstol Pablo y se empezó a amarrarse las manos y todo, y le dice al apóstol Pablo, le dice: así harán, así dice el Espíritu Santo, así harán al dueño de este cinto cuando suba en Jerusalén. Y dice que todos los hermanos se ponen a llorar por Pablo. Y se vinieron así para abajo. Viene el apóstol Pablo y les dice: ¿qué hacen ustedes por mí, hermanos, llorando, queriendo quebrantarme el corazón? Les dice. No solo a eso estoy dispuesto, les dice. Estoy dispuesto a morir por causa del evangelio, les dice. Así es que levántense y no me están quebrantando el corazón, les dice. Así les dice. Esa es una forma de orar también. Pero lo que habla aquí cuando dice Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿sabe qué quiere decir eso?
lágrimas depende de la necesidad que uno tiene ante Dios. Yo les hago la pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Hace cuánto que usted ya no llora ante Dios? No me lo conteste. Pues legalmente así. ¿Hace cuánto que ya no llora? Yo he visto, hermanos, a mí también me ha pasado, cuando está la prédica, cuando está el mensaje, cuando Dios le habla a uno, se quebranta uno y uno llora ante Dios. No se enternece el corazón, como lo que le pasó a este rey. Dice que lloró, rasgó sus vestidos ante Dios, lloró por la falla que habían tenido, porque habían dejado la ley de Dios por un lado. La pregunta es, algunas veces se ha tenido que regañar a algunas personas porque cuando han cometido sus errores han tratado de cubrirlo, de taparlo lo más que pueden y lo tapan y todo eso, y uno sabe a todas luces que cometieron un error, pues sabe que es todo lo que Dios espera ver de uno, que uno se humilla ante Dios, uno dice: Señor, te fallé, Señor. Eso es todo lo que Dios espera ver. Oh hombre, Él te ha declarado lo que pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia y... ¿Cómo cuesta eso, hermanos? ¿Cómo cuesta? Porque es más fácil tapar uno sus errores, es más fácil justificarse uno, es más fácil decir no. Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Hace cuánto que usted ya no llora ante Dios? Usted es de aquellas personas que prefiere estar metido en su privilegio y no oír la palabra. Prefiere ocuparse en otras cosas y no orar ante Dios. Tenga cuidado, porque la dureza puede ir agrandando, agrandando, agrandando en su vida, y cuando siente, ya no puede. ¿Qué hizo aquel rey? Dice que lloró ante Dios, se humilló, rasgó sus vestidos. Ese era un símbolo en aquel tiempo antiguo, rasgarse las vestiduras y agarrar ceniza y echarse en la cabeza. Ese era un símbolo en aquel tiempo. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes, hermanos, lloran por sus males, por sus malas contestaciones, por sus rebeldías, por sus debilidades ante Dios? No sé. Fácilmente podemos caer en la riqueza espiritual al estilo de la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada, dice. La iglesia que va a ser salva, la iglesia que va a entrar al cielo, es una iglesia que suplica, que ruega, que tiene gran clamor. Las lágrimas nunca faltan. Saben ustedes, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, este es largo, si hiciéramos un estudio, pero la idea no es hacer un estudio con ustedes. En el libro de Apocalipsis habla, cuando dice que los que van a ser salvos, dice que Dios enjugará, dice, todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Y por qué razón? Como quien dice, van a llegar hasta el final, llorando ante Dios. Señor, yo no puedo. Señor, ten misericordia de mí. Señor, el mundo está ahí, pero me atrapa, ayúdame. Señor, hay una necesidad, hay clamor, hay lágrimas ante Dios. Entonces viene Dios en aquel día, dice, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, como quien dice, Dios mismo, bueno, mi hijo, ahorita ya no es tiempo de llorar, ya venciste, ya triunfaste, ya superaste, aquí para adelante ya no hay más guerra. Entonces viene Dios, dice que va a secar las lágrimas de los ojos de ellos. Por eso dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, pero ahorita no. Yo no sé qué le provoca a usted cuando le falla a Dios. Usted me dice, yo no le fallo a Dios, hermano, gracias a Dios no le fallo a Dios. Dice la palabra del Señor que no hay hombre que no peque, dice. Así dice, no hay ninguno.
¿Qué hace cuando comete sus errores, sus faltas? Se humilla ante Dios, se quebranta ante Dios. No sé. Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, y fue oído a causa de su temor reverente. El temor es otro aspecto en la vida de uno. Cuando el temor se pierde en nuestro corazón, cuando el temor se pierde, uno es capaz de hacer cuanta cosa, hermano. El temor en nuestro corazón nunca debe faltar. Yo le doy un consejo. Donde quiera que usted ande, aunque no lo esté mirando papá, mamá, tíos, el pastor de la iglesia, llévelo en su mente que Dios lo está mirando siempre. Vamos a orar en esta mañana.